Bienvenidos a Politeya. En Politeya normalmente no nos atamos a la actualidad, pero esto es como la final de un mundial, ¿no? Nunca ves un partido de fútbol, pero la final del mundial pues la ves. Entonces las elecciones europeas se ciernen en el horizonte, dentro de días prácticamente van a ser, y a lo mejor se impone algún tipo de reflexión al respecto, ¿no? Entonces, para este cometido vamos a hacer un formato debate, no vamos a tener un gran vuelo teórico hoy, ni muchísimo menos. Vamos a intentar reflexionar con gente muy implicada, activistas que están muy implicados en la vida política e incluso candidatos al Parlamento Europeo. Vamos a discutir sobre la conveniencia de presentarse a estas elecciones, sobre el sentido de la Unión Europea, sobre qué posibilidades se abren alrededor de estas elecciones, de este acontecimiento. En fin, cada uno de ellos seguro que tiene una perspectiva interesante al respecto. Y bueno, pues paso a presentarlos. En primer lugar está Luis Prados, que es responsable de comunicación de Escaños en Blanco y cabeza de lista de Escaños en Blanco al Parlamento Europeo. ¿Cómo estás, Luis? Hola Salva, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias porque has aceptado nuestra invitación. También está con nosotros Darío Castañé, que es candidato de la Confederación Pirata al Parlamento Europeo y también es número uno como Luis. ¿Cómo estás, Darío? Hola Salva, muy bien y encantado de estar aquí. Igualmente, muchísimas gracias porque has aceptado la invitación. También está con nosotros Miguel Prados. Miguel Prados es candidato número 5 por la coalición Primavera Europea. Es cofundador del Partido Democracia Participativa, que es integrante de Primavera Europea como coalición. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien, encantado de compartir este rato contigo y con todos los demás. Muchísimas gracias por que hayas aceptado esta invitación y tú repites, hace tiempo que estuviste en un Politeya sobre democracia participativa, es todo un honor que vuelvas a estar aquí. Y también está con nosotros Alex Corrons, que él no es candidato por parte de ningún partido, pero que bueno, va a darle voz y espacio y los planteamientos de la gente abstencionista o más reivindicativa frente a la institucionalidad. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No te he presentado más, pero tú eres más conocido como analista político internacional en diversos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, le entramos a la cosa. Básicamente, la pregunta es, ¿qué sentido tienen estas elecciones al Parlamento Europeo? ¿Qué alcance de posibilidades realmente abre o cuáles no? Y, perdón, me olvido de presentar, también tenemos a Esteban Cabal, disculparme, compañeros, Esteban Cabal es el portavoz de Los Verdes y candidato de la agrupación de electores Recortes Cero. ¿Cómo estás, Esteban? Que me había olvidado de ti, te pido mil disculpas. Hola Salva. Muchas gracias, disculpa por el ajetreo, que me he despistado. Vale, pues bueno, retomo el hilo. ¿Cuál es el alcance de posibilidades que abren estas elecciones al Parlamento Europeo y cuál es su verdadera trascendencia más allá de la resonancia mediática que evidentemente vamos a tener todos estos días? Quiero empezar contigo, Alex, para que nos des la visión más crítica y a partir de ahí abrimos el debate. Bueno, mi visión respecto a las elecciones europeas es que forman parte de un circo en el que todos estamos involucrados, ¿no? De alguna manera. Y realmente, pues, participar en este circo, pues, hombre, ya vemos que puede ser muy divertido, ¿no? En cuanto a las variopintas candidaturas que se dan, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, más allá de analizar lo que son las candidaturas una por una, ¿no? Yo diría que lo que sucede es que en el Parlamento Europeo los parlamentarios, los 54 parlamentarios que salgan elegidos por parte de la circunscripción española, no tienen ningún tipo de poder de decisión. Y más aún cuando vemos que además la propia impotencia de las mismas candidaturas se basa en presentar programas electorales que remiten a reformar la Constitución española, por ejemplo, algo que no se puede hacer desde esas instancias, o remiten a, bueno, en fin, a combatir el bipartidismo cuando realmente, pues en el Parlamento Europeo hay una sopa, ¿no? de tendencias muy diferentes y no solamente se trata del bipartidismo. Yo entiendo que lo que están pretendiendo hacer es darle una estocada al bipartidismo para llegar a las generales y crear un super frente amplio, mega amplio, super mega amplio, que esto al final parece que es la profecía incumplida, ¿no? Porque
oye, todo el mundo, todas las candidaturas estas que hay de unidad y tal, hablan de la unidad, pero hablan de la unidad en torno a sus siglas, ¿no? Con lo cual, pues vemos que yo, por ejemplo, respeto mucho todas las opciones electorales, por lo menos las que están aquí esta noche hablando con nosotros, pero entre las 4 candidaturas que aquí se plantean, pues tal vez no salga ninguna o una, y a lo mejor sacan un diputado o 2, ¿no? O sea, quiero decir, ese es el horizonte más realista que tenemos delante de nuestro, ¿no? Entonces, lo primero que habría que decir es, para las personas que creen que votar sirve para algo, habría que preguntarles por qué todas estas candidaturas, que básicamente lo que exigen es lo mismo, que es el fin de una casta, el fin de un régimen y el cambio de modelo democrático por una democracia teóricamente más participativa, ¿por qué demonios no se juntan en una misma candidatura? Y las personas que confían en que votar sirve para algo, ¿por qué no ponen encima de la mesa esa unión tan preconizada, ¿no? De la unión del pueblo? Bueno, ya no voy a decir lo de que dice el candidato más populista de todos, ¿no? Que no somos ni izquierda ni derechas, etcétera, y que queremos la unidad del pueblo. Pero la cuestión, más que la unidad del pueblo, es que qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad queremos? Y creo que las instituciones actuales no sirven para transformar ese modelo. Muy bien, muchas gracias, Alex. Yo simplemente añadiría una cosita más al planteamiento que tú has hecho. Y va en una cosa que ya has apuntado, ¿no? O sea, España opta en total a 54 escaños de los 700 o 700 y pico que tiene el Parlamento Europeo. Y yo me planteo si en una situación actual en la cual España está pasándolo extremadamente mal y necesitaría de Europa unas políticas en el sentido muy diferente a las que se están aplicando, yo lo que me pregunto es si con 54 escaños, que además ni siquiera todos serían antitroika, ni muchísimo menos, eran muchísimo menos de esos 54, porque hay que contar con el voto del PP y del PSOE, que evidentemente es pro-troika. Entonces yo lo que me planteo es hasta qué punto tiene su utilidad para contrarrestar políticas troika, en lugar de apuntar a lo que entiendo que sería una actitud más realista, muchísimo más realista, que es plantear la salida de España de la Unión Europea, no necesariamente a lo mejor para salir, pero sí como realmente el valor que te puede poner en una situación de negociación para obtener cosas reales, ¿no? Y no entrar en una institucionalidad que va a marginar tu poder antitroika en un porcentaje de 54 escaños, que ya es un ínfimo porcentaje de los 700, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí en la mesa, añado esto dicho a lo que ha planteado Alex, y si quieres, Miguel, te doy 3 o 4 minutos para que nos des tu planteamiento. Miguel Prados. Bueno, es que me conocéis, yo no he empezado en política, yo he empezado en los movimientos sociales y luego hemos derivado a la política, o sea, ha sido al revés. Entonces, la política es que no la veo como una opción finalista, la veo como un medio más. Y la verdad es que otros medios no es que se estén agotando, porque siempre están ahí y dan muy buenos resultados, como ha dado la marea blanca en Madrid. Pero, oye, hay que utilizar todas las herramientas que tienes. Como si eres el zapatero de la democracia, pues tendrás que llevarte... Bueno, a lo mejor el zapatero no es un buen símil. Si eres el carpintero de la democracia, tendrás que llevarte una caja con un montón de herramientas e intentar arreglar el desastre de alguna forma. Está creciendo muchísimo la opción de escaños en blanco y la entiendo súper bien. Pues mucha gente que considero ideológicamente próxima y con muy buen argumentario está diciendo que bueno, que votar escaños en blanco estaría bien porque es como el voto protesta. Pero quizá conviene recordar que la UCD desapareció. A veces se nos olvidan que los partidos políticos, aunque parezca que van a ser eternos y van a turnarse entre ellos, pueden desaparecer. Y eso se cambia con votando una opción diferente. Yo considero la coalición Primavera Europea una herramienta de participación ciudadana. Entiendo que tiene un efecto en estas elecciones que pueden no ser demasiado grande, pero siempre hay lugar a la sorpresa. Y bueno, es una herramienta más y está ahí a la disposición de la ciudadanía para que la use. Esperemos que en esta ocasión, y si no en esta ocasión, en ocasiones siguientes, aprendamos colectivamente de qué es lo que ha ocurrido en estas elecciones, tomemos nota y en las siguientes pues demos lugar a una gran coalición que sea capaz de enfrentarse en Europa a la troika. Yo sí soy europeísta,
pero más que nada porque lo veo desde un espíritu más colaborativo, que yo tengo una visión del conjunto de la humanidad bastante colaborativo y poco competitivo, y entonces entiendo que en un contexto de cooperación lo normal es que tienda a ser entidades más grandes gobernadas por la gente, y el contexto de Europa en este sentido pues es bastante coherente. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Sí que me gustaría simplemente añadir que creo, y no es por hacerte publicidad específica, pero vamos, que no sé si Primavera Europea es la única opción que plantea abiertamente un proceso constituyente europeo. Que no sé si es el único, pero vamos, lo hacéis, ¿no? Lo planteáis. Sí, bueno, el proceso constituyente europeo va en el programa votado por cada una de las partes, además, pero el proceso constituyente europeo también lo lleva Podemos y Partido X no lo sé, pero Podemos yo sé que sí que lo llevan. Muy bien, pues muchas gracias. Darío, los piratas, ¿cómo veis esta cuestión? Bueno, respondiendo a la pregunta inicial, yo hago una triple lectura de estas elecciones. Para empezar, la experimentación de las nuevas fuerzas que han aparecido en el escenario político, tales como Podemos, Partidos X. También es un examen para el bipartidismo y sobre todo para las fuerzas contrarias al mismo, para medir sus fuerzas de cara a las generales. Y de cara a Europa, estaríamos hablando de que se busca el desequilibrio de la política austericida. Es decir, que aunque España tenga poco peso, que bueno, tiene un peso razonable, dada su población, no es cuestión de mirárselo solo a nivel de lo que es España, sino también mirar la suma de todo el continente. En ese sentido es algo a largo plazo, el ir quitándole peso a la troika. Ojalá se pudiera quitar el peso inmediatamente en estas elecciones. Lo más probable es que no sea así, pero el escenario positivo sería ese, conseguir quitarle todo el peso posible, incluso superarles. Depende mucho también de los demás países. En ese sentido, opciones totalmente europeístas, en el sentido de que están en toda Europa, como los partidos pirata, que nos presentamos en 13 países, eh, pueden ayudar a consolidar un grupo antitroika mucho más potente. También quisiera comentar lo del proceso constituyente europeo, lo llevamos en el programa común europeo, es decir, un programa común consensuado entre los 13 países y que, bueno, pues fue un trabajo largo y al cual hemos añadido los piratas de aquí, de España, añadimos nuestra parte local, aunque la orientamos completamente a Europa y quitamos todo lo que no fuera competencia de la Unión Europea, quitando las menciones al bipartidismo y ciertas cosas que simplemente, aunque la gente las pida, tuvimos que decir, lo siento, esto no es competencia. Coincido con Alex en el tema de que esto es un poco un circo, pero es un circo que manda sobre nuestras vidas. Nosotros somos los actores secundarios y encima nos maltratan y nos pagan mal. Por tanto, me remito a mi anterior punto de que es necesario buscar ese desequilibrio y plantar el máximo de fuerza posible para restarle fuerza al bipartidismo aquí en España y a la troika en el resto, sea lo que sea. Lo importante es restar esa fuerza, restarles escaños, restarle poder. Y además, en el tema de la confluencia también coincido. Yo he visto 4 intentos de confluencia y mi conclusión es que básicamente la confluencia no llega por tema de egos. Muchas veces son egos. Y bueno, por no decir que casi siempre. Y en el escenario actual yo creo que esta sería la lectura más realista sobre los temas que ya hemos tratado. La Unión Europea es necesaria, pero no esta Unión Europea. Necesitamos una nueva Unión Europea que esté orientada a las personas, no a los lobbies. Y voy a tocarle la fibra un poco a Alex, con permiso, sobre el tema de la abstención. Hay un problema con la abstención, que no deja de ser un wishful thinking, es decir, un pensamiento alegre, al igual que en parte también pretender que votando en estas elecciones vamos a conseguir el cambio inmediatamente. No, es una cosa a largo plazo. Entonces, se me ocurre un ejemplo que pone en duda la abstención. Ese ejemplo ocurrió en 1983 en Jamaica. En Jamaica, la oposición consiguió que se abstuviera el 97% de la población. ¡El 97%! Todo eso en protesta por el primer ministro que tenían entonces. ¿Qué ocurrió? Que ese 3% restante, bueno, simplemente se formó parlamento
y tuvieron una mayoría absoluta durante 5 años más, el mismo primer ministro contra el cual protestaban. Por tanto, es un ejemplo de que no se consiguió nada con una abstención masiva real. Ya, de acuerdo, es Jamaica y quizás algunos pensáis, bueno, es un país, pues no, no somos mejores que los jamaicanos. Y de hecho, España es todavía mucho más grande que Jamaica, por tanto, se torna aún más difícil. Pero es que me puedo ir aquí a España y poneros otro ejemplo que sería el de 1933 de la CNT, en las segundas votaciones de la Segunda República, si no recuerdo mal. Segundas votaciones lo que no tengo claro, Segunda República seguro. Consiguieron que se abstuviera una gran cantidad de población que, unido al aumento del voto a la derecha por la introducción del sufragio femenino, es decir, de que se introdujo el derecho de voto a las mujeres, que en ese momento estaban muy influenciadas por la Iglesia, entonces pasamos a ese bienio que gobernó la derecha en España durante la Segunda República. Bienio o trienio, disculpa que ahora se me ha ido de la cabeza. Estos son los dos ejemplos que suelo poner en torno a la abstención, de cómo no es tan simple como parece el hecho de nos vamos a abstener todos y vamos a conseguir que alguien mágicamente se sienta oído y se sienta responsable y deba dimitir. Y simplemente ya está. Muy bien, Darío. Yo voy a añadir un ejemplo más a lo que tú hablas, a los ejemplos que has puesto de supuesto abstencionismo activo con pretensión de deslegitimar al régimen vigente para así cambiarlo, tumbarlo, lo que sea. Un ejemplo muy reciente en Venezuela. En Venezuela la oposición además es un ejemplo quizá mejor que el de 1931, porque nos queda lejos, y quizá mejor que el de Jamaica, porque también parece que al menos nos queda lejos institucionalmente. Es como un país que tampoco... Bueno, igual en Venezuela también hay gente que le queda muy lejos, pero os aseguro que institucionalmente se parece bastante, al menos en términos generales, ¿no? Muchas cosas que se diferencian mucho, pero tiene un Estado de Derecho formalmente liberal y con muchísimas cosas que se parecen al funcionamiento europeo, ¿no? Y ahí hubo un momento, no recuerdo exactamente el año, no sé, 2003, 2005, ahora no me acuerdo, en el cual la oposición en bloque promovió el abstencionismo activo. Ahí estamos hablando de una sociedad que está absolutamente polarizada, donde el chavismo ha ido ganando por unos porcentajes de 60 o 65%, pero que el otro bloque restante es en bloque opositor, ¿no? Entonces estamos hablando de un abstencionismo activo muy potente, muy integrado, muy sólido y muy bien movilizado. Bueno, eso lo único que consiguió es que en efecto el Parlamento fuera absolutamente chavista, no deslegitimó en absoluto el funcionamiento institucional y la política siguió hacia adelante, ¿no? Evidentemente cambiaron de estrategia a la siguiente porque vieron que con eso no iban a ningún lado. Entonces, me parece que también es un ejemplo que ilustra lo que tú decías. Le paso la palabra a Esteban Cabal, que seguro que tendrá muchas cosas que comentarnos al respecto de lo que te se ha dicho. Esteban. Sí, para la agrupación de electores Recorte Cero, lo primero que hay que explicar a los ciudadanos es que dentro de 2 semanas, el día 25, no se trata de elegir entre 39 candidaturas. Solo tenemos 2 opciones. O votar a los partidos de la troika, los artífices del austericidio, los partidos subordinados a los poderes fácticos financieros que han creado una estafa, no es una crisis, o por las opciones que plantean la redistribución de la riqueza, plantean la recuperación de la soberanía, plantean la ampliación de la democracia, plantean las reivindicaciones que han llevado a la calle millones de personas de los movimientos sociales, desde el 15M hasta las marchas del 22 por la dignidad, y lógicamente Recorte Cero pertenece a esa segunda opción, que a diferencia del resto de las candidaturas no es un partido, no es una coalición de partidos, es una plataforma ciudadana, porque respondiendo un poco a Alex, el problema de la unidad, esto no lo va a solucionar ningún partido de ningún color. Esto solo lo pueden solucionar los movimientos sociales a través de, si son capaces de organizarse en una plataforma ciudadana con un programa político. Y eso es lo que tratamos de hacer desde la agrupación Recorte Cero. Presentar un programa político para una nueva mayoría social, porque nosotros no nos dirigimos a una minoría política. Así no vamos a cambiar, no vamos a acabar con el régimen del 78, no vamos a acabar con el bipartidismo, no vamos a frenar a la troika y no vamos a
cambiar el modelo europeo. El problema que tenemos, y ya respondiéndote a ti, Salva, respecto al europeísmo, es que hemos sido engañados cuando se nos habló al principio, inicialmente, de la Unión Europea. Se nos contó un cuento de hadas que no se corresponde para nada con la realidad, porque se nos prometía una especie de paraíso, de progreso, de bienestar social, de derechos, de libertades, y ha resultado ser exactamente lo contrario. La construcción europea que tenemos es diseño de esos poderes fácticos financieros, de esas multinacionales, y no hay libertad, no hay democracia. Estamos gobernados por instituciones, entes transnacionales compuestas por personas que no ha elegido nadie, como el Banco Central Europeo, que decide la política económica y que nos está succionando la soberanía a las distintas naciones, y que nos han sumido en esta crisis para, a continuación, convertir la deuda privada en deuda pública y llevarnos a esta hecatombe social en la que estamos sumidos. No hace falta que los detalles. Por lo tanto, para mí, lo fundamental es construir esa unidad, no a través de una suma de siglas y organizaciones, ni tampoco dirigiéndonos a un sector, a un segmento pequeño de la sociedad, sino a través de una plataforma ciudadana, como es Recortes Cero, que pretende ser el germen de ese frente amplio de unidad que necesitamos, donde los partidos no cedan donde los partidos cedan el protagonismo a los ciudadanos, no sean los que dirijan el proceso, y esa es la característica principal de Recortes Cero. Yo acabo de terminar ahora mismo un mitin en Alcorcón, donde hemos participado representantes de 8 partidos políticos apoyando una plataforma ciudadana en la que no intervenimos, no interferimos en su proceso. Ellos son los que elaboran colectivamente el programa en las agrupaciones locales de base, en los barrios y en los pueblos, y ellos son los que en unas primarias abiertas a la ciudadanía han elegido a los candidatos, y los partidos nos limitamos a apoyar aportando lo que podemos aportar, nuestra experiencia, nuestros valores, nuestras propuestas, nuestros recursos. Solamente se puede construir esa unidad popular cediendo el protagonismo a los ciudadanos y dando un paso atrás, como hemos hecho los verdes, que es el partido que yo represento, que no nos presentamos en estas elecciones, sino que apoyamos una candidatura ciudadana, que es Recorte Cero, quedándonos en un segundo plano los partidos y dando todo el protagonismo a ese movimiento ciudadano, esa plataforma ciudadana, que se organiza de una forma democrática, radicalmente horizontal, y yo creo que estamos demostrando con hechos que personas provenientes de distintas culturas políticas y de distintas trayectorias, sin etiquetas, cada uno se puede considerar, unos pensarán que son independentistas, otros son españolistas, otros de izquierdas, otros de derechas, da igual, lo de menos son las etiquetas. Lo importante es que tenemos un objetivo común, porque los afectados por esta crisis estafa somos el 90% de la sociedad. Tenemos que unirnos todos los sectores por encima de las siglas para poner fin al austericidio y acabar con los planes de privatización, porque lo que estamos asistiendo es a un proceso en el que los poderes públicos se están imponiendo por encima de los poderes los poderes privados, quiero decir, las multinacionales, los banqueros internacionales, se están comiendo a los poderes públicos, y con eso es con lo que hay que acabar. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Luis, te doy paso y queremos escuchar tus observaciones. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex al principio, a pesar del zurriagazo que nos ha metido aquí a todos. Pero bueno, es cierto que cuando llegan unas elecciones, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que vamos a elegir, ¿no? Y aquí en estas elecciones europeas, pues vamos a elegir más bien muy poca cosa, ¿no? Nos están vendiendo como que vamos a decidir el futuro de Europa y el futuro de los ciudadanos aquí en España, eligiendo a los eurodiputados, pero en realidad lo que manda en Europa es la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. El papel que tienen el Europarlamento pues es más bien reducido.
es de contención de las propuestas de la Comisión, pero vamos, no es decisivo ni muchísimo menos. Y sin embargo, tal como nos lo enfocan, parece que es vendernos la moto como hacen en otras elecciones, ¿no? Como hacen en las elecciones a los parlamentos aquí en España, donde parece que estamos decidiendo el oro y el moro y estamos decidiendo por representantes que luego hacen de su capa un sayo. Lo que decía Alex, que todos los aquí presentes pensamos que votar sirve para algo. Bueno, yo no sé si eso es muy aplicable a escaños en blanco, ¿no? O sea, nosotros sí, acudimos a las urnas, pero desde luego no para aceptar las reglas de juego, sino para, bueno, entre comillas, boicotearlas, ¿no? Yo creo, por lo que estáis hablando, yo creo que en general muchos de los partidos políticos que se presentan a las elecciones, su aspiración es generar mayorías en las urnas y desde dentro tomar decisiones que cambien las reglas de juego. Pero yo tengo muy claro que ese es el último paso de todos, ¿no? La elección en las urnas del partido que tiene que tomar los cambios es el último paso en una sociedad. Lo primero es que la sociedad sea consciente, sea despierta, esté informada y se genere un debate en la sociedad. Bueno, en definitiva, que este debate que estamos teniendo aquí en Politeia se tenga en el supermercado, se tenga en los bares, se tenga en las tertulias de casa. Y hasta que no se consiga eso, pues nosotros podemos estar organizándonos y llamar al voto y hacer lo que queramos, pero vamos a conseguir muy poca repercusión. Por eso, desde Escaños en Blanco, yo creo que la labor fundamental de Escaños en Blanco es la de llamar la atención y la de generar un debate en la sociedad. Muchas gracias, Luis. Has metido el dedo en la llaga en un aspecto que me parece muy interesante y que además enlaza con lo que os he planteado al principio y que no me habéis hecho mucho caso, así que os lo voy a volver a reformular reforzado con lo que tú has dicho. Y es el hecho de que el Parlamento Europeo es colegislador con el Consejo de la Unión Europea. Y esto a lo mejor la gente es que no lo tiene muy claro, ¿no? Pero ¿y qué es el Consejo de la Unión Europea? El Consejo de la Unión Europea está formado por los ejecutivos de los distintos países integrantes de la Unión Europea. Entonces, ojo, porque aquí hay una cuestión muy importante, y es que una instancia formada por ejecutivos tiene prerrogativas legislativas. Y esas prerrogativas legislativas en oposición al Parlamento, no sé realmente, tú parece que lo tienes más claro que yo, Luis, no sé realmente ahí del todo bien quién tiene más poder o no, pero sí que parece bastante claro que el Parlamento no tiene demasiado. No, el Parlamento solamente puede poner enmiendas o, en el caso de conseguir una mayoría absoluta, rechazar las propuestas. Pero bueno, de hecho, la iniciativa legislativa viene de la Comisión Europea. Correcto. Son los comisarios europeos los que toman la iniciativa legislativa. Claro, lo cual es como decir que realmente en la Unión Europea quien realmente legisla a fin de cuentas son los gobiernos de cada uno de los países. Los gobiernos, que se reúnen entre ellos y ahí pues ellos se deciden y votan, ¿no? Ellos toman realmente las decisiones. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver, entonces el Parlamento Europeo, que quizá luego no sea tan así, esto sea matizable, pero en cierto modo parece que está simplemente haciendo el baile de San Vito, y como haciendo una especie de farsa legislativa, cuando en realidad toda la actividad legisladora la están haciendo los ejecutivos. Con lo cual ahí hay una confusión a nivel de teoría política. He dicho que no vamos a tener mucho vuelo teórico, pero bueno, algo le tendremos que meter. Ahí hay una confusión entre los poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, que en cierto modo se ha institucionalizado en la Unión Europea, y eso sería un signo de lo totalitaria que es esa institucionalidad europea. Entonces, por enlazar con lo que yo decía antes, ¿qué sentido tiene caer en la trampa de que nos están enfocando a que entrar en el Parlamento Europeo puede tener algún tipo de relevancia? Y además, lo que decía antes Darío, ¿no? Porque esto sería la consecuencia de ese enfoque. Darío nos dice, no, es que esto va para largo. Sí, va para largo, pero si tú a mí me metes me enfilas en la concepción de que el modo de intentar cambiar algo en Europa es meterme en el Parlamento Europeo para tratar de revertir desde ahí la situación, yo no niego que a largo plazo se pueda dar, ¿eh? Pero a tan largo plazo que si lo pones en oposición, o sea, si lo cotejas con la situación que tienes ahora mismo en el país, que es prácticamente de emergencia, es de emergencia, no sé hasta qué punto tienes tiempo para ese tipo de negociaciones y de posponer acción. Entonces, por eso digo yo que si en Europa realmente quien legisla son los ejecutivos nacionales, la lucha no será realmente a nivel nacional para tomar decisiones a nivel nacional de ruptura con la Unión Europea. Y eso, entonces ahí sí que está realmente dando un puñetazo en la mesa que realmente puede abocar a una situación de negociación real.
porque el poder que puedas tener en el Parlamento Europeo en base a escaños antitroika es extremadamente limitado por todo lo que estamos comentando. Este es el planteamiento que quiero que me contestéis específicamente ahora en la segunda ronda, aunque le voy a dar paso a Alex, que seguro que por alusiones tiene muchas cosas que decir. Adelante, Alex. Bueno, efectivamente, voy a hacer un poco como Jack el Destripador, voy a ir por partes, ¿no? Bueno, respecto a lo que ha dicho Miguel Prados, ¿no? Le he escuchado decir, he apuntado las cosas más importantes de cada uno porque considero que si no era demasiado difícil. Me ha parecido oírte decir que la política, que eres nuevo en la política. Bueno, yo te digo que la política, nadie es nuevo en la política, o nadie debería de ser nuevo. La política se tiene que hacer en la calle, en el pueblo, organizándose de forma asamblearia y de forma cuanto más local posible. Y esto lo ato a lo que has dicho de que hacen falta comunidades más grandes controladas por la gente, pero yo pienso que es al contrario. Lo que hacen falta son comunidades pequeñas para que puedan estar controladas por la gente, porque está claro que las comunidades, cuanto más grandes son, más difíciles son de controlar por la gente. Y la Unión Europea es el gran ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que es fácil de comprender. Darío, bueno, has dicho que es un circo, pero somos actores secundarios. Bueno, y yo añado, en el Parlamento Europeo también seríais secundarios, ¿no? En virtud de lo que acaba de decir Salva, muy bien especificado, ¿no? Porque realmente el Parlamento Europeo pues no tiene un poder de decisión real, ¿no? El ejemplo que me has puesto de la abstención, en Jamaica el 97% de la abstención, la pregunta es, ¿qué hizo ese 97% del pueblo, ¿no? Aquí me suelen poner también un ejemplo de un pueblo de 165 habitantes en el que votaron 2 personas al Partido Popular y salió el alcalde del Partido Popular. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con los 163 personas que no cogen cualquier apero de labranza, ¿no? Y se lo estampan en la cabeza a dicho alcalde? Y le ponen pasaporte a otro pueblo, ¿no? Porque digo yo, la abstención en sí misma no sirve de nada. Es decir, yo no llamo a la abstención, yo llamo a la abstención activa. Entiendo que si se abstiene el 97% del pueblo, hay una situación, la situación política tendría que ser, en España tendría que ser de una tensión a explosionar. Es decir, estaríamos hablando de una revolución social en toda regla. Es decir, no solamente que los políticos no crean, sino que estaríamos hablando de que la gente ha encontrado alternativas al voto. Y las alternativas al voto son la participación democrática, y la organización política fuera de las instituciones corrompidas y absolutamente usurpadas al pueblo por las instituciones del Estado, ¿no? Entonces yo lo que creo que es necesaria la politización del pueblo, y los partidos políticos, a través de esa democracia liberal, de este parlamentarismo sistémico, está diseñado para perpetuar el poder por encima del pueblo. Y su lógica es la supervivencia parlamentaria. O sea, por definición, va contra la propia definición de democracia, porque ellos lo que quieren es el escaño. Y en el momento que ostentas una representatividad, pues ya te estás emancipando de la sociedad civil. El 15M lo expresó muy bien, ¿no? Que decía, no nos representan, y lo decía con razón, ¿no? Era una enmienda al sistema, no a partidos. El 15M no era un grito contra el bipartidismo, era un grito contra el sistema, ¿vale? Habría gente que efectivamente se protestaría contra el bipartidismo, pero tal vez al principio, pero luego, a lo largo de los meses y del tiempo y de los diferentes movimientos sociales que han surgido, está claro que la gente lo que quiere es otra forma de organizarse, que no sea mediante estas instituciones corrompidas. Esteban, los Verdes es un partido que debería de apostar por el decrecimiento, por el que el crecimiento económico ya sabemos que nos lleva a que tenemos el colapso y el fin de los recursos a la vuelta de la esquina. Uno de los puntos del programa electoral de Recortes Cero es no pagar la deuda hasta que crezcamos al 3%, lo cual ya dice mucho de cuáles son las intenciones. Es decir, el plano optimista es crecer al 3%. Y en ese momento solamente pagarías la deuda. Ya sé que yo hablando contigo me has dicho alguna vez, pero eso significa que no se va a pagar nunca la deuda porque nunca vamos a crecer al 3%. Bueno, pero en cualquier caso es una declaración de intenciones, ¿no? Está planteando que lo bueno es llegar al 3% de crecimiento. Y luego planteas que hay 2 opciones y no 39, con la troika o contra la troika. Bien, ¿y qué pasa? Que entre las 39
pues probablemente 30 estéis contra la troika, pero la gente se tendrá que decidir. Y todos esos votos, la mayor parte, o sea, va a haber unas 30, cerca de 30 candidaturas que van a ir los votos a la basura. O lo que es lo mismo, van a ir al reparto de la mayoría, que es al reparto del PP y el PSOE. No podéis decir lo mismo de la abstención. La abstención no se va a ninguno. Luego dices, por otra parte, que sois una plataforma ciudadana, que sois una agrupación de electores y que hay que dejar a los partidos detrás. Bueno, pues la pregunta es por qué los primeros puestos de la candidatura, que yo sepa, son todos de la Unificación Comunista de España, y tú, que eres los Verde Grupo Verde, eres el portavoz desde hace 20 años de los Verde Grupo Verde. Es decir, estás en el número 2, pero es que el resto son también del partido político. También hay gente que lo apoya que no serán de la UCE ni de los Verdes. Habrá ciudadanos también, no lo niego. Pero decir que habéis dado un paso atrás para dejar a los ciudadanos y luego decir que eso se organiza todo en asambleas cuando la base social que tenéis es la de la UCE, porque no hay otra, pues me parece muy tremendo, ¿no? Y entiendo que no tengáis otra base social porque no ha habido tiempo de construirla, porque lleváis un mes y medio haciendo campaña, ¿no? Por lo tanto, no veo que sea muy real lo que comentas, ¿no? Bueno, decías que hay que ceder protagonismo a los ciudadanos. Bueno, pues eso es lo que habría que trabajar realmente. Alex, te voy a cortar por un motivo y deja de darle palo a Esteban porque se nos ha caído y probablemente no te vaya a poder contestar, ¿sabes? Vale. Así que pasa si tienes algo más que decir. Vale, Luis, bueno, a Luis Prado le diría que, bueno, es un planteamiento interesante el escaños en blanco, ¿no? Creo que llegar al mínimo, a la cota mínima, es el problema que más tenéis, ¿no? Es decir, vuestros votos también son muy difíciles de que consigáis un escaño, porque sabéis que no os conoce mucha gente y tampoco tenéis medios para publicitaros, como la mayoría, y ese es el problema. O sea, es decir, habéis conseguido 3 asientos vacíos de concejalías en pueblos pequeños. Y esto responde también a que el pueblo pues está despolitizado, el pueblo no toma partido y este es el verdadero problema, es donde hay que incidir. Y el pueblo está despolitizado porque los partidos políticos han conseguido que la gente se harte de esto, ¿no? Y el propio sistema, que nos lleva a una vida esclava, no nos deja tiempo para participar políticamente, que este es otro debate con mayor profundidad, ¿no? Es un debate... Luego te doy números de cómo estamos para que lo hablemos. Sí, es un debate todavía más duro, ¿no? Por eso quiero decir que el problema no es abstenerse sí o abstenerse no. Yo lo que quiero es que la gente se olvide de la institución y baje a la calle a participar políticamente. Porque el problema que hay con las personas, con el 90% de los votantes, de los que van a votar, es que luego no hacen otra cosa más que ir a votar. Dentro de la abstención también hay gente que no hace otra cosa, tampoco políticamente, pero hay una masa de gente muy importante que se organiza políticamente. Y esta está en menor porcentaje dentro de los votantes, pero es que el problema que hay es que la mayor parte de los votantes no saben o no quieren saber nada de política, más que votar cada 4 años. Y esto es el trabajo que tenemos que hacer, no es el hecho de votar en sí, sino el de que nos tenemos que corresponsabilizar de la política, que la política no es cosa de los políticos, que tiene que ser cosa nuestra. Porque ahí estoy de acuerdo un poco con lo que dice Pablo Iglesias. Si no la haces tú, la política te la hacen. Y eso es verdad, ¿no? Es decir, creo que esa es la perspectiva que no debemos de perder en ningún momento. Muy bien, bueno, has sacado ahí los guantes de boxeo y te has quedado solo. Muy bien, has repartido, hay mucho juego. Darío, te voy a pasar la palabra a ti. Contesta a lo que te haya dicho Alex, que creo que a ti también te ha dicho algo. Y te añado esa pregunta que te vuelvo a reformular muy brevemente. ¿No sería más inteligente, a efectos de salir de la situación tan difícil que tiene el país, plantear la lucha en Europa en términos de salirse, que salga el salirse de la Unión Europea y establecer el diálogo o negociación con la Unión Europea desde esos términos y no desde este planteamiento que hay implícito en las elecciones, de integrarse en la institucionalidad poco a poco, además en el Parlamento, que es muy débil, y además con muy pocos escaños, para dentro de 15 años poder obtener algún resultado, etcétera, etcétera? Particularmente no me parece la estrategia más inteligente, yo os diré por qué. Porque nos quedaríamos fuera de los circuitos de decisión globales, que incluso las decisiones de esa Unión Europea sin España
y igual que las de Estados Unidos, nos acabarían afectando de una manera u otra. El Parlamento no es tan débil. El Parlamento Europeo sí que sirve como freno. Sirve como freno de la Comisión Europea y del Consejo. Ellos, en el Parlamento Europeo, una eurodiputada pirata ha sido capaz, a partir de su trabajo y del trabajo del Grupo Verde, donde están integrados los 2 eurodiputados piratas actuales, consiguieron parar legislaciones tales como ACTA, esa famosa legislación que en Estados Unidos tiene nombres como SOPA, PIPA y que ahora vuelve a la Unión Europea con el nombre de TTIP, que por cierto es un tratado, en este caso, que todavía atenta más frontalmente a la soberanía de los países, porque sabéis que el TTIP permite que una corporación, una multinacional, pueda multar directamente a la corporación, atención a la jugada, multar a un país que legisle en contra de sus intereses, a un país que sea miembro del TTIP. Es directamente una aberración, no tiene otro nombre. Entonces, yo lo que te quería comentar es que debemos atacar por una doble vía. El Europarlamento, como ya he dicho, sirve como freno y todos los escaños que sean antitroika servirán para hacer ese freno. Porque no es simplemente el hecho de tener ahí ese eurodiputado para que vote, para que apriete el botoncito. No, es que el trabajo del eurodiputado no es ese. El trabajo del eurodiputado ocurre en más ocasiones fuera del Europarlamento que dentro. Porque fuera es donde se dan las cenas, las presentaciones, las reuniones, también en las comisiones, que no son propiamente reuniones de trabajo del Europarlamento en sí, sino con los lobbies que te acosan, con los grupos más potentes que ellos mismos toman sus decisiones por los pasillos. Todo eso, cada persona que tengas ahí en contra de estas políticas austericidas es una persona más para controlar y evitar y poner freno. Y la segunda parte de esta doble vía es precisamente el Parlamento Nacional, es decir, atacar en las generales también. Por tanto, las europeas son importantes en este sentido. Después, quisiera comentar, bueno, he mezclado muchos puntos. Perdona que te corte, Darío. Quédate en el punto donde estás. Te voy a hacer una pregunta muy concreta y luego sigues con lo que tienes que decir. Has dicho que 2 eurodiputadas piratas consiguieron paralizar legislación como ACTA. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Pues convencieron a muchos eurodiputados, porque es que es el trabajo real, el de hacer de propio lobby dentro del Europarlamento. Sobre todo contaron con la fuerza de los verdes, que no es precisamente el grupo mayoritario, y convencieron al resto de grupos hasta el punto de causar la división dentro del grupo popular. Porque resulta que en Polonia hubieron unas manifestaciones brutales de 50.000 personas o más en contra de ACTA, y el partido que ostentaba el poder entonces era el equivalente al Partido Popular de aquí de España. Y esa división, ese movimiento causado por el movimiento pirata, provocó esa división en el Grupo Popular, que llevó a que se rechazara. Por tanto, un eurodiputado favorable a nuestras intenciones / causas es mucho más poderoso de lo que pensamos, porque no es simplemente la fuerza de ese escaño, es la fuerza de esa persona. Y si tenemos muchas, más fuerza podrán hacer, independientemente de que representen un porcentaje pequeño. Estoy diciendo, 2 eurodiputados suecos pudieron parar una legislación como ACTA que venía impuesta desde Estados Unidos. Te agradezco muchísimo esto, me parece una cosa muy relevante. Sigue, discúlpame. No, ningún problema, interrúmpeme cuando sea necesario. No, ya no te interrumpo más, sigue. Además, en estas elecciones europeas hay un matiz muy importante. Elegiremos indirectamente el presidente de la Comisión Europea. Por ejemplo, puede ocurrir que si las mayorías tienden a opciones más progresivas, supongamos que los que son los conservadores y los populares no tienen suficiente fuerza, aunque sean el 49%, podría darse el caso de que tuviéramos al señor Tsipras, sí, si lo digo bien, de Syriza como presidente de la comisión. O incluso puedo soñar y tengamos a uno de los creadores de The Pirate Bay como presidente de la comisión, permitidme que lo diga, que es Peter Sander.
que se presenta por el Partido Pirata de Finlandia. Simplemente no es simple, ya no es elegimos esos escaños, es que vamos a elegir el presidente de la Comisión Europea. Y en función de cómo se configura el Parlamento Europeo, tendremos un presidente de la Comisión Europea u otro. Es decir, esto va en realidad, en el plano realista, entre Juncker y Schulz. Además, quisiera continuar, tengo aquí las notas delante, me gustaría continuar con una cosa que ha comentado Esteban y que me lleva a pensar que las elecciones siguientes importantes no van a ser las generales, sino que generales van a ser justo las anteriores, las municipales. En estos días a veces he comentado por redes sociales, quizás ya lo habéis leído, que digo que si se llegó a la Segunda República a través de unas elecciones municipales, quizás la caída definitiva del bipartidismo allí en España y en general en toda Europa, porque más o menos en todos los países hay cierto bipartidismo, provenga del plano municipal. Y esto, que por cierto estoy totalmente de acuerdo con Alex en todo lo que ha dicho, lo único que diferimos él y yo es en el método de cómo alcanzarlo, me lleva de nuevo al punto de la confluencia. Ese punto que, además de los egos, también es debido, bueno, pero mejor dicho, no es posible la confluencia, o no ha sido posible hasta ahora, porque existe una falta de cercanía de los propios partidos políticos y algunos grupos sociales de amplio, me sale espectro, pero no es esa la palabra, de un ámbito muy amplio, es decir, nacional o incluso regional, porque son grupos muy disgregados geográficamente. Entonces, si conseguimos que esas alternativas se junten a nivel municipal, quizás podamos configurar de nuevo a medio o largo plazo ese grupo, esa unión, ese frente común. Después, me gustaría recuperar también de Alex el tema de Jamaica. Es verdad, lo acabo de revisar, lo miré por encima entonces, pero lo he vuelto a comprobar en un momento mientras ibais hablando. Jamaica no tuvo grandes protestas en 1983. De hecho, se considera uno de los años más pacíficos. Yo aquí cedo, aunque el punto de que la abstención no cambia per se nada, ha quedado más que confirmado, lo que obviamente debe ir acompañado de lucha. Pero la gente tampoco está por esa lucha, porque todavía hay una mayoría muy adormecida. Que esto me lleva a otra cuestión relacionada con la abstención, que es el voto hooligan. La abstención tiene un grave problema, que es que deja solo a aquellos que son hooligans, en el sentido de son incondicionales de una opción política y rara vez cambian. Y esto ya no es cuestión de matemáticas, es cuestión de sociología. La población no responde a matemáticas, responde a convicciones y a falacias que ellos mismos se construyen. Bueno, nosotros mismos nos construimos, no me puedo excluir, obviamente yo también caigo en ocasiones. Y en simpatías. Y, por ejemplo, nos encontramos en que las dinámicas electorales son que quienes se abstiene más son gente crítica, y esa gente crítica suele estar en este eje de izquierda a derecha, está hacia la izquierda. Por tanto, hay un dicho que ya lo dice, la derecha no vota, ficha. Quedarían solos ante la posibilidad de ocupar más escaños debido a que los más críticos se abstienen y dejan abandonadas a las opciones que quizás puedan hacer un cambio o influir, aunque sea en un pequeño porcentaje. Y para acabar, me gustaría hacer un inciso en que algunos partidos buscamos ser un puente, como los piratas. No buscamos ser representativos en el sentido de tú vótame que yo actuaré en tu nombre. No, yo no quiero ser eso. Yo sí soy eurodiputado. No lo descarto, confío en que pueda haber una dinámica electoral que favorezca mucho a los minoritarios y castigue completamente a PP y a PSOE y otras opciones que en el transcurso de los años no han hecho una gran cosa. Y yo quiero ser un puente. Yo quiero poner públicamente mi agenda, quiero hacer streaming de mis reuniones con los lobbies. Si no lo quieren, no hay reunión. Y yo quiero actuar como lo que diga la asamblea, lo que diga la ciudadanía. Y por eso mi trabajo no es menor, porque como os he dicho, el trabajo no es votar, el trabajo es en las cenas, en las reuniones. Y digo lo de las cenas porque muchas de las cosas del Europarlamento se mueven más por cenas que por otra cosa. Ninguna alternativa tampoco busca, es decir, buscan abrir la participación, porque es una cosa que se exige desde la sociedad, pero considero que nadie lo hace de forma tan
tan amplia como pretendemos los piratas. Porque nosotros exigimos que todo sea vinculante, que no es cuestión de que lo votemos absolutamente todo. Por eso tenemos un marco mínimo que es más pequeño que el del resto de partidos, lo cual nos permite ser mucho más flexibles y no tener soluciones dogmáticas. Ahora mismo, por ejemplo, tengo delante una entrevista que nos está haciendo en la revista Yerba, y uno de los puntos fuertes que estamos explicando es que estaremos a favor, por ejemplo, de un referéndum por la legalización de la marihuana. Y lo que decimos es que debe ser la ciudadanía, que debe ser la ciudadanía los que decidan qué modelo de regularización quieren. Entonces, nuestra función no es la de decidir, sino dar la información para que se pueda tomar una decisión bien formada y contemplando todas las opciones posibles que se quieran proponer. Y fin. Muy bien, Darío, muchísimas gracias. Miguel, tus observaciones. Bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? No, a ver, es que lo principal creo que sí. Es que hay que Ale lleva mucha razón y Darío también lleva un montón de razón. Pero la realidad es otra. O sea, tú no puedes pretender educar a la población porque todas las cosas igual se interesa por otras cosas. Porque hay muchas facetas en el poliedro que es la vida y una de ellas es la política. Solamente una de ellas, aunque nosotros somos más conscientes de que afecta a todo el resto del poliedro, pero hay muchísima gente que no lo ve así. Entonces, mi pensamiento particular sobre el tema es que hay que democratizar la democracia. Entonces hay que hacerla accesible incluso para aquellos que no les interesa. Hay que hacérsela tan sencilla como que sea una comida rápida consumible. Entonces, pretender que el proceso para que las decisiones se tomen de forma conjunta llegue primero a través de la educación es complicado. Yo igual es así, pero pienso que el proceso es diferente. El proceso, según lo que tengo ahora mismo en mente, que puede cambiar, si me dan buenas razones, que he cambiado muchas veces de opinión, si me han dado buenas razones, pero lo que pienso ahora mismo es que el proceso de aprendizaje llega por la experiencia y no por la intención. Entonces la experiencia es dándole a la gente la oportunidad de decidir en aquellas cosas que pueden parecer insustanciales o bueno, son en cierta medida sustanciales, pero que son muy sencillas. Cuando participas te resulta muy sencillo, al final participas. De la participación se deriva el error o el acierto, pero lo más importante que se deriva de la participación es la responsabilidad. Si yo participo en unas elecciones y me equivoco, asumo la responsabilidad de mi decisión. Y asumir la responsabilidad de mi decisión me lleva a interesarme por lo que he decidido. Entonces, eso por un lado, que hay que democratizar la democracia. Entonces, la opción de la abstención, aunque sea una abstención activa y vaya a votar a escaño en blanco y otras cosas, y perdóname, Luis, pero yo creo que esto es una realidad. La gente muchas veces vota en blanco porque se confunde. Hasta tal punto llega el desconocimiento y la formación política que la gente vota a escaño en blanco, yo creo que en su mayoría, porque creen que eso es votar en blanco. En serio lo pienso. Pero bueno, sí, es que así de fuerte, pero es que lo del nombre realmente ahí crea un nudo comunicacional en escaño en blanco muy importante. Sigue, Miguel. Entonces, el tema es primero democratizar la democracia, hacerla accesible, porque creo que la educación viene de la participación y no de la abstención. O sea, tú no puedes esperar a educar al pueblo para luego pedirle que participe, sino que es al revés. Pídele que participe aunque se equivoque, porque de la participación viene el error, del error la responsabilidad, de la responsabilidad la querencia de información y de la querencia de información las decisiones informadas que ya son más correctas. Eso por un lado. Luego, a mí siempre me ha gustado escuchar a Darío y ojalá salga de parlamentario porque será un tío estupendo allí. Y será estupendo entre otras cosas por lo que dice, porque va a dar mucho trabajo al resto, porque les va a retar intelectualmente. Yo, perdonad el ejemplo simplista, pero eso es como un patio de colegio. Entonces, en un patio de colegio, la opción de escaño en blanco, la opción de abstenerse es que cuando están unos niños jugando al fútbol, tú dices, pues como no se juegan con las reglas que yo quiero, no me voy a meter en el campo de juego.
Entonces, tú en ningún caso puedes afectar así a las reglas de juego. Si alguien se mete en la regla de juego y dice, oye, vamos a dejar jugar a las niñas, por poner un ejemplo simple, vamos a dejar jugar a las niñas, pues al principio no le harán ni caso. Pero luego puede que llegue un momento en el que a base de ser pesado consiga uno que sea aliado y ese aliado, generalmente para generar un movimiento hace falta, eso lo he visto en algún sitio, pero resulta muy interesante, hace falta el primer loco que inicia el movimiento, pero es casi tan necesario como el primer loco el segundo que lo sigue. Entonces es necesario que haya locos ahí, y loco me refiero a gente que ha sacado solo un escaño, porque esos locos van a conseguir generar un movimiento, generar una dinámica que puede cambiar las cosas. Dicho esto, ¿qué loco es necesario? Pues la verdad es que dentro de las opciones que hay, a mí me parecería estupendo que fuera Darío, me parecería estupendo que fuera una persona con criterio, pero lo que no me parecería demasiado bien es alguien que se piense que tiene la verdad absoluta, porque eso genera mucha inflexibilidad y no creo que sea la manera de aproximarse al problema europeo. La realidad se cambia desde fuera, o sea, desde dentro cambiarla desde fuera es, bajo mi punto de vista, muy, muy difícil. Y por eso la abstención creo que es la opción del niño cabreado que se queda sentado en una esquina en el patio del colegio, que se cree que alguien le está haciendo caso por estar ahí cabreado y en realidad no está afectando en nada ni está participando en absoluto. Pero Miguel, contéstame a la pregunta que he lanzado antes, ¿no? De si no es más inteligente la estrategia, que no sé si es la que defiende Frente Cívico, ¿no? Con esa salida del euro, que no sé hasta qué punto sería de la Unión Europea o no, ¿no? Pero cifrar la lucha en Europa en términos de la amenaza, de la salida, ¿no? Y eso sí que crea un verdadero conflicto. O sea, hasta que no tenga un problema aquel del que tú dependes y te está jodiendo, si tú no le resultas un problema, tú no vas a tener nunca poder de negociación. Esto es un hecho, esto es así. Entonces, claro, en la medida en que tú no te confrontes de esa forma y te metas paulatinamente dentro de una institucionalidad que está como muy trucada y tal, a pesar de lo que dice Darío, que puedes dar mucho por saco allí dentro, ¿no? Haciendo lobby activista intenso y potente, aún así no estamos a lo mejor errando el tiro. La situación es emergente, o sea, es de emergencia, y a lo mejor la estrategia es la del órdago de la salida de la Unión Europea y no la de enfocarse en integrarse a una institucionalidad, lo cual te quita a lo mejor poder de negociación y responder a la necesidad de esa emergencia, ¿no? Mira, yo he estado hoy en una mesa en la Facultad de Política y Sociología de aquí de Granada, y estaba el PP, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Vox, Partido X y Primavera Europea, en este caso yo por Democracia Participativa. Y te puedo decir que lo que allí había era gente que tenía ganas de cambiar las cosas dentro de Europa. Estoy de acuerdo que una posición de amenaza de la salida del euro te da una posición negociadora mejor. La verdad es que estoy de acuerdo con ese posicionamiento, pero también tienes que llevar ese posicionamiento a Europa, y la abstención es el vacío, es el nihilismo, es la nada. Eso no transmite ningún mensaje salvo el cabreo, salvo sentarte en una esquina. Tienes que ir allí y pelear una postura de una política diferente. Sí. Perdón que te corte, Miguel, pero yo no te lo estaba asociando a la abstención, yo te lo estaba asociando más a una cuestión de orden sociológica. Es decir, si nos enfocamos en el Parlamento Europeo, sociológicamente es como que pierdes poder, porque si es la otra opción la que realmente sería más poderosa y tú te enfocas en la que no es tan poderosa, estás perdiendo poder como sociedad para movilizarte. Te vas a movilizar hacia donde no tienes posiciones de tanto poder como hacia otros lugares que es que el problema no es el euro es un objeto. Un objeto no supone un problema. No, pero no hablo tanto del euro, hablo de la Unión Europea, de salirte directamente de las políticas troika y de esa autoridad. Vale, de lo que se ha hablado más es en esta mesa, aparte de las posiciones típicas electoralistas del PP y el PSOE, de lo que se ha hablado más es de democratizar la Unión Europea. Esto es darle más peso al Parlamento y replantearnos las funciones del Banco Europeo. Replantearse las funciones del Banco Europeo
de la troika en sí, de su funcionamiento no democrático, eso no tienes que amenazar porque te va a salir del euro. Lo que quieres es cambiar las reglas de juego. Ellos pueden seguir jugando sin ti, vaya, sin ningún tipo de problema. Es mucho mejor estar dentro que estar fuera para negociar cualquier cosa. Las cosas desde la distancia, bueno, te sale y ahora que pues meten a Turquía, que tiene más, pues en un supuesto caso, no meten a Turquía, que está deseando entrar, o a Marruecos, que le han dicho que no. Bueno, pues te hacen ahí la pinza entre Marruecos y Francia y a quién le vendes tus excedentes de agricultura. Pues bueno, se empieza a tener... yo creo que la partida se juega desde dentro y se juega intentando que oye, es que hablábamos el mismo lenguaje todos los que estábamos en la mesa, a excepción de los partidos tradicionales. Lo que hablábamos es, oye, estas instituciones que nos gobiernan, que no son democráticamente elegidas, hay que empezar a quitarle parcelas de poder. Y yo no creo que se lo pueda hacer desde fuera, lo tienes que hacer desde dentro. No, bueno, es que mientras sigas dentro te seguirán machacando con las políticas troika y ahí no estarás a lo mejor dando una respuesta a la emergencia nacional. Pero bien, no nos podemos alargar tú y yo aquí discutiendo. No sé si te doy 10 segundos más, Miguel. Sí, es que no sé, que no sirve nada. Si te fijas lo que está haciendo, lo que está diciendo Rajoy, lo que está diciendo Rajoy todo el tiempo es el euro no está en peligro, el euro no está en peligro. Y lo que está diciendo en realidad es nuestro elemento de negociación está siendo el euro, o la salida del euro. Eso es lo que está diciendo en realidad. Cuando él decía el euro está garantizado, la permanencia de Europa y tal, él estaba utilizando ese argumento. O sea, estaba utilizando el argumento que estaba utilizando el PP con ese tipo de... O sea, que ellos lo han utilizado ya y eso no ha, bueno, igual ha servido de algo, pero es que, fíjate, hasta para plantearse cómo se puede cambiar, tienes que conocer su funcionamiento interno. Y para conocer su funcionamiento interno, Darío, yo o quien sea, tiene que estar ahí dentro tomándose escena y oyendo lo que le cuentan los lobbies. Es que tienes que estar allí para oírlo, para oírlo, para ver cómo funcionan, para exigirles la transparencia, para exigirles una forma de trabajo diferente. Desde fuera... Yo es que no, sinceramente no creo que se pueda cambiar nada de fuera. Vale, muy bien, muchas gracias, Miguel. Esteban, vamos contigo. Te nos has caído un rato. Te hago la pregunta, te reproduzco esa pregunta de si no estaremos equivocándonos de estrategia intentando meternos en el Parlamento Europeo en lugar de jugarnos el órdago de la salida de la Unión Europea. ¿Tú qué crees de esto? No, yo creo que no. Respecto a la cuestión inicial que has planteado, Salva, de quién tiene el poder real en la Unión Europea, por supuesto que no es el Parlamento Europeo, pero yo desde la candidatura de Recorte Cero pues tengo que negar la mayor. Tampoco lo tienen los ejecutivos nacionales, porque eso es un poco ingenuo. Es como creer que a Arias Cañete lo ha elegido el Partido Popular o lo ha elegido Rajoy. No es verdad. A Arias Cañete lo ha elegido Monsanto, lo han elegido los lobbies de los transgénicos y los banqueros internacionales, igual que a Elena Valenciano no lo ha elegido Rubalcaba. Lo han elegido los mismos que han elegido a Joaquín Almunia, a Javier Solana, que son los poderes fácticos, que son los que realmente gobiernan la Unión Europea. Y eso es lo que hay que explicar a los ciudadanos, porque mira, os voy a contar una anécdota. Porque en Bruselas hay miles de lobbies, pero realmente el verdadero poder en la Unión Europea lo ejerce un solo lobby, que se llama la Mesa Redonda de los Industriales, ERT, por sus siglas en inglés, ERT. Y esto, pues, hace algunos años, pues un grupo de activistas sociales ocuparon las oficinas de este lobby en Bruselas y casualmente estaban reunidos allí y bueno, al ver que se metían en las oficinas y tal, pues se fueron, les dejaron solos hasta que viniera la policía y aprovecharon ese espacio de tiempo para abrir los archivadores, fotocopiar algunas carpetas y llevarse algunos documentos de este lobby. Y resulta que cuando vieron esos documentos descubrieron que se trataba de macroproyectos de grandes infraestructuras, de autopistas, líneas ferroviarias, de industrialización, etcétera, que este lobby había presentado a la Comisión Europea y esos proyectos habían sido ejecutados por la Comisión Europea a un 100%. Es decir,
lo que había hecho la Unión Europea con los fondos públicos era poner en práctica los proyectos diseñados por este lobby que está formado por 14 o 15 grandes corporaciones multinacionales. Muy bien, Esteban, pero entonces déjame que te reformule la pregunta de otra forma. ¿Tiene sentido luchar contra esos lobbies intentando meterse en el Parlamento Europeo o tiene más sentido directamente salirse del tinglado de la Unión Europea? Yo creo que tiene sentido salir a la calle, como están haciendo los movimientos sociales, pero no basta con decirlo en la calle, también hay que decirlo en las urnas. Por supuesto que tiene sentido que nos presentemos a las elecciones, porque hay que hacérselo saber a estos políticos autistas que no escuchan y hay que expresar esa indignación en las urnas. Y si somos capaces de llenar las urnas de indignación el 25 de mayo, yo creo que es la única manera de que empecemos a pararle los pies. Ajá, muy bien. A ver, cuando te has caído un rato de la llamada y Alex ha estado una intervención donde ha criticado a varios y a ti te ha dicho básicamente 2 puntos, si me olvido de alguno más, Alex, me lo dices, pero básicamente uno de ellos es que el programa que lleva Recortestero, a pesar de ser los verdes, digo a pesar porque es la orientación de la crítica, marca en el programa que se pagará la deuda cuando haya un 3% de crecimiento. Que el hecho de que nunca se alcanzara ese 3% de crecimiento implicase que nunca se pague la deuda no quita el hecho de que ideológicamente no se estaría dejando de asumir la ideología crecentista, ¿no? En lugar de ser más consecuente con la visión ecologista verde, que teóricamente debería de ser más decrecentista. Esa es una crítica que te ha hecho, y la otra crítica que te ha hecho es que Recortestero en realidad la base social que tiene es la de la unificación comunista de España y poco más, ¿no? No, eso no es cierto, eso es completamente falso. En primer lugar, lo que plantea el programa de Recortestero, que es un programa abierto que aún no se ha concluido, porque en este momento se están debatiendo en las agrupaciones locales un bloque de propuestas que hemos formulado los verdes, y se están incorporando también al programa propuestas de los verdes y de otros partidos que apoyan esta agrupación de electores. Lo que plantea Recortestero es que, en primer lugar, hay que hacer una auditoría de la deuda para saber hasta qué punto esa deuda es una deuda odiosa, es una deuda ilegítima, que sabemos que en un gran porcentaje es una deuda ilegítima, y nos negaremos a pagar la deuda ilegítima. Eso para empezar. Y respecto a la composición de la agrupación electoral, pues yo creo que eso es una visión bastante deformada, porque nosotros somos la última candidatura que ha salido a la palestra. Esto es una candidatura que se constituyó hace solo 2 meses y en pocos días consiguió el apoyo, la firma, el aval firmado de 50.000 ciudadanos, 49.100 exactamente. Ninguna otra candidatura ha conseguido tal respaldo social, pero no solo eso, también, además del respaldo de otros 17 partidos políticos y un montón de colectivos sociales, como la Asociación Democracia Real Ya, que también forma parte del equipo de apoyo, consiguió algo que para mí es muy importante, y es el apoyo de personalidades de la ciencia y de la cultura que firmaron un manifiesto que se publicó a doble página en El País y luego se ha ido publicando en otros diarios, y que incluye la firma de más de 700 personalidades, porque en momentos críticos de emergencia social como el que estamos viviendo es fundamental que los intelectuales y los científicos no legitimen este sistema, y eso es lo que estamos consiguiendo. De hecho, mira, te puedo anticipar, no sé si, espero que no se interprete como publicidad, mañana a las 12 del mediodía vamos a montar un escenario en la pradera de San Isidro, porque en Madrid son las fiestas de San Isidro, todo el mundo va allí a celebrarlo, y vamos a dar la palabra a un importante elenco de intelectuales y de artistas, algunos y de científicos, muchos científicos. Algunos ya forman parte de nuestra candidatura. Por ejemplo, va a intervenir Manuel Galiana, que es un famoso actor de toda la vida, va a intervenir el director de teatro Jorge Eines, va a intervenir el pintor Antonio Zarcos, va a intervenir el científico biólogo Esteban, vamos muy mal de tiempo, abréviame lo que tengas que decir. Sí, pues te estoy diciendo que igual que en la transición
fue esencial que alzaran su voz los intelectuales para decir basta ya, basta de dictadura, queremos más democracia, en este momento es también esencial que los intelectuales alcen la voz y den un paso al frente y apoyen iniciativas ciudadanas como la que representa la candidatura de Recortes Cero. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. Acabamos contigo, Luis. Se han dicho varias cosas y espero que te las hayas anotado porque se te ha interpelado en más de una ocasión. Adelante. Madre mía. Además, no ha sido deliberado que te haya dejado al final de las rondas de... Sí, claro, porque tu planteamiento es como una especie de negación de todo. Adelante. Bueno, he escuchado muchas cosas, he apuntado alguna cosa porque si no, no me voy a acordar y ya no sé ni casi por dónde empezar. Voy a empezar por el principio, cuando Alex comentaba... ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, Luis, adelante. Vale. Sí. Alex al principio comentaba el caso de este pueblo, de la abstención, de la alta abstención que no había servido para nada y se planteaba cuál había sido la reacción de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ese ejemplo ha rolado mucho por internet. Se trata de Castro Calbón, que es una pedanía de un pueblo de León. Y sí, efectivamente, ahí parece que no pasó nada, ¿no? Votaron 2 personas, debió ser el alcalde y su mujer y salió elegido. Bueno, yo voy a poner otro ejemplo donde sucedió algo sustancialmente diferente, que fue un ejemplo que es bastante conocido, como son, creo que es bastante conocido, el caso de Garonaín en Navarra en el año 2011, el mismo año, en las elecciones municipales del mismo año, ¿no? En ese año se presentaba un solo partido, derecha navarra y española, en Garonaín, y los ciudadanos pues no querían esta candidatura, se organizaron para votar todos en blanco y rechazarla, y hubo 305 votos en blanco, 18 votos a favor de la candidatura y 5 nulos. Como obtuvo el 5%, y eso superaba la barrera mínima, pues obtuvo todas las concejalías de tal. En este caso hubo una reacción ciudadana muy potente, es decir, hubo una acción activa, ¿no? Valga la redundancia, por parte de la ciudadanía para rechazar a este partido político, 305 votos en blanco para rechazarlo, y a pesar de ello aceptaron la alcaldía alternativa derecha española. ¿Qué ocurrió en ese pueblo? Pues que tuvieron que entrar protegidos y escoltados por la Guardia Civil. Eso durante mucho tiempo, además, y salió en las noticias. Recuerdo que pusieron en el ayuntamiento un cartel bien grande los vecinos que decía: ¿qué parte del no entendéis? ¿Pero no acabaron dimitiendo? Acabó dimitiendo el cabeza de lista, sí, pero el segundo de la lista tomó posesión después, de nuevo con las protestas del pueblo entero. ¿Y aguantó en la poltrona a los 4 años? Y aguantó la poltrona. O sea que el pueblo protestando, la Guardia Civil escoltando, carteles en los ayuntamientos. Bueno, cuando el Estado tiene el monopolio de la violencia, pues cualquier cosa puede ser factible. En este caso, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de votar en blanco se hubiera votado escaños en blanco? Pues vamos, desde luego que no se hubiera constituido el ayuntamiento, ¿no? Eso está clarísimo. Claro. Por lo tanto, bueno, ya tenemos una utilidad, ¿no? Una forma de afrontar las elecciones de modo distinto. Y creo que Alex también comentaba que lo que quieren los políticos es el escaño, y efectivamente, pues es que efectivamente lo que quieren los políticos es el escaño, más que los votos. Lo que quieren son los escaños, y de hecho es una cosa que no hemos comentado aquí hoy, es qué es lo que se decide en las elecciones europeas. En las elecciones europeas, pues a nivel de toma de decisiones se vende como una toma de decisión y un rumbo de Europa muy importante. Yo creo que de esto poco. Si hay algo que se decide más importante, en todo caso, son la financiación de los partidos, ¿no? Hay que recordar que en estas europeas cada escaño está subvencionado con más de 32.000 euros y más de €1 por cada voto recibido, los que obtengan escaño. Entonces aquí está en juego mucho dinero que va a los partidos, ¿no? Respecto a nuestros números, que hablaba también de que primero tendríamos que conseguir algo que lo tenemos muy difícil y tal. Bueno, hombre, nosotros somos bastante optimistas, no voy a decir muy optimistas, ¿no? Los números que tenemos, ya que no salimos en ninguna encuesta, nos han dicho abiertamente que para eso tenemos que pagar, cosa que no podemos hacer. Entonces, como no podemos pagar para salir en encuestas, pues tenemos que orientarnos por los resultados obtenidos. En el año 2011, casi 100.000 votos al Congreso, 97.000, y 229.000 al Senado.
Yo creo que por eso la gente sí distingue un poco, entre votar en blanco y votar a escaños en blanco, porque el voto al Senado, que era un voto de protesta, sí que lo distinguieron bastante bien respecto al voto de Congreso, y fueron 229.000 votos. Por aquel entonces, yo ya estaba en escaños en blanco, por aquel entonces escaños en blanco era un esqueleto, no era nada en comparación ahora. Nos presentamos de aquella en 23 provincias, en algunas de ellas de forma testimonial, con una persona que consiguió con familiares, amigos, presentar la candidatura, y ahora mismo estamos presentes en toda España, en algunos sitios, en algunas regiones, con mucha fuerza, ¿no? Decía también, ya para cerrar el tema de Alex, que bueno, claro, que nos ofrecen votar cada 4 años, efectivamente. Eso es lo que nos ofrecen, y precisamente por eso nosotros vamos a contestar con escaños vacíos, ¿no? Porque eso es insuficiente, ¿no? Em, Darío comentaba que el Parlamento Europeo reconocía, bueno, que el Parlamento Europeo probablemente no tiene la iniciativa legislativa y tal, que es un freno. Bueno, de acuerdo, pues esto es lo que queremos, ¿no? Yo creo que lo importante, lo primero es reconocerlo, ¿no? O sea, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que nos están ofreciendo? Digámoslo claramente, ¿no? Están ofreciéndonos de todos modos, como mucho, la forma de frenar, ¿no? Algunas políticas que nacen de la Comisión Europea. Por lo tanto, estamos ofreciéndonos migajas democráticas, y hay que plantearse qué es lo que queremos hacer con ellas, ¿no? Me parece fantástico cuando nos ofrecen sobras, cogerlas e intentar hacer un plato mejor. Nosotros vamos a dar la oportunidad de que la gente pueda rechazar esas migajas, ¿no? Y estas obras democráticas, y que ese rechazo tenga consecuencias, ¿no? Miguel comentaba algo con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? La democracia se construye practicándola, ¿no? Y esto es completamente cierto a mi entender, ¿no? La democracia, a medida que se practica la democracia, se perfecciona, la sociedad se responsabiliza, van surgiendo decisiones mejores, se va haciendo una sociedad más responsable, politizada y compacta, y es fantástico, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que hay que generar esa necesidad de participar. Yo no sé si habéis salido a la calle últimamente, me imagino, evidentemente lo habéis hecho, ¿no? ¿Y cuál es la situación en la calle? La gente no quiere participar, la gente quiere que pasen de todo. Yo os voy a comentar una anécdota que me ha pasado pidiendo las firmas, los avales para escaños en blanco, ¿no? A un señor que en la Plaza Mayor de Gijón me dijo: hoy no lo dijo yo no te voy a firmar, yo no te voy a firmar, que estoy cobrando 400 euros al mes y ayudando a mi hijo, y estamos pasando mucha hambre, y no quiero meterme en más líos. Yo, Eso es pero señor, mentalidad franquista total. pero señor, por el amor de Dios, usted ya está metido de líos hasta las orejas, ¿no? Como que no quiere meterse en más líos, ¿no? Entonces, bueno, pongo este ejemplo porque me llamó la atención. Otros chavales jóvenes que les pedimos la firma nos dijeron que no nos firmaban porque iban a hacer oposiciones al Estado, y que tenían miedo de a ver qué les podía pasar. Entonces, a mí, cuando me vienen a decir que hay que animar a la gente a participar, bueno, o hay que invitarles a que participen, bueno, yo me encuentro el material en la calle y veo lo que hay, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que generar, ¿no? Esas ganas de participar, ¿no? Como he tenido tiempo, me he buscado hasta una cita que me gusta mucho del autor del Principito, de Saint-Exupéry, que dice: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho, ¿no? Que es una cita que me encanta, porque no se trata de ir pastoreando a la gente a la que hay que hacer esto, ¿no? Hay que generar esa necesidad en las personas. Es una imagen que usa Monedero, ¿eh? No sé si lo sabías. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, no, Sí, sí. no lo... Vale, contéstame la pregunta que os he hecho más o menos a todos, de si tiene más sentido una estrategia de ruptura con la Unión Europea para salirse del varapalo de las políticas troika, o si tiene sentido meterse poco a poco en la institucionalidad europea. Pues yo lo que creo que lo que tiene sentido es revelar al monstruo de una vez, ¿no? Yo no sé si os fijáis que yo tengo la idea, ¿no? Metafóricamente, de que el sistema se comporta como un ser vivo, ¿no? El sistema está protegiendo constantemente sus partes vitales, ¿no? En las tertulias políticas, o por decirlo de alguna manera, en su defensa, ¿no? En su supervivencia, pues siempre va a usar herramientas, o va a proteger su corazón y su cabeza, ¿no? Nunca vamos a ver en el plano de debate de la sociedad, que es al fin y al cabo
donde se nutre toda la gente informativamente, en los periódicos, en los telediarios, en las tertulias de política de todos los colores, de todas las cadenas, excepto, bueno, pues las que hacemos aquí en Internet, que son completamente minoritarias en comparación, nunca se va a ver en esas plazas poner en juego partes vitales del sistema. Entonces, lo que hay que decidir es cómo hacemos para romper esa coraza, ¿no? Esteban decía que hay que llenar las urnas con indignación. Bueno, yo creo que aparte de eso hay que llenarlas con cabeza. Y eso es lo que proponemos desde Escaños en Blanco. No estoy diciendo que los demás no tengan una idea inteligente, faltaría más, ¿no? Pero creo que a veces hay que plantear otras alternativas que den cabida a muchísima gente que ahora mismo no va a poder participar de otra manera. Bien, voy a hacer una pequeña reflexión aquí y damos paso a una rapidísima tanda de conclusiones porque nos estamos pasando un poco de tiempo, aunque es normal porque hemos sido bastantes participantes y en una hora no se puede condensar todo esto. Yo he sido votante de Escaños en Blanco y ya no lo voy a volver a ser. No lo voy a volver a ser, pero por motivos que ahora no vienen a cuento, ¿no? Pero hay un argumento que te voy a dar para votar Escaños en Blanco en Europa y quizá acabe votando Escaños en Blanco en Europa. A lo que jamás volveré a votar es en generales, ¿no? Pero hay un argumento para votar Escaños en Blanco en Europa, es el siguiente. Me interesa que Escaños en Blanco vacíe al menos un escaño en Europa en la medida en que eso les dé una visibilización que los pocos medios de marketing que tenéis os impide a lo mejor llegar al mainstream y que hasta el último español realmente ya sepa de qué va la iniciativa que tenéis. Al ser eso así, Escaños en Blanco tendría muchísima más proyección para en las generales poder acaparar voto abstencionista, que yo entiendo que esa es una función muy importante que Escaños en Blanco podría tener. Si Escaños en Blanco consigue que la gente que le da urticaria meter una papeleta en la urna vote para vaciar escaños, expresando así su enorme descontento articulado y formulado según cada uno lo sienta, será la forma de que los abstencionistas sumen en contra del bipartidismo, de este sistema régimen bipartidista. Ese es un grandísimo motivo por el cual os podría votar en Europa y al mismo tiempo he dejado claro cuál entiendo que puede ser el papel de Escaños en Blanco en la lucha política que estamos metidos. ¿Qué te parece? Bueno, pues hombre, a mí me parece bien que me va a parecer, claro, hombre, nosotros entendemos que Escaños en Blanco no va a solucionar los problemas de España, no va a solucionar los problemas de representación política, va a servir de detonante de algo, ¿no? Va a servir de sacudida a mucha gente, va a ser un mensaje muy claro en dos direcciones, a la clase política, pero sobre todo yo creo también a muchas personas que se abstienen, que no saben que sí, a movilizar una parte de la sociedad que es fundamental, ¿no? Que dé un golpe encima de la mesa. Sí, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, vale, pues hacemos una ronda de conclusiones rápidas. Se nos ha caído definitivamente Esteban, con lo cual tenéis 30 segundos más repartido entre 4. Alex, tus conclusiones súper condensadas. Bueno, pues a Esteban decirle que, bueno, lo del 3% del crecimiento y el tema de que no son la UCE, bueno, ya he dicho, ¿no? Que el 1 y el 3 son de la UCE, el 2 es el que es de los verdes, no sé, en fin. Y las 49.000 firmas... No, pero es que no tienes a Esteban, que se nos ha caído. No han caído del aire, lo sé. Pero bueno, tenía que contestar de alguna manera. Luego también ha dicho es que los intelectuales que tienen y tal, los intelectuales que hemos tenido aquí han sido los de Zapatero, así que no sé si eso es buena señal o no. Le quería decir a Luis, que acaba de intervenir y tal, con el tema este de Garoñain, ¿no? El escenario de tensión, decías el escenario de tensión en Garoñain, pero bueno, si se hubiera presentado Escaños en Blanco y hubiera conseguido los votos que votaron en blanco y no hubieran ocupado el asiento... También hubiera conseguido un 5% de los votos el partido de extrema derecha. No. En ese caso, Escaños en Blanco se hubiera llevado la totalidad de las concejalías. Sí, pero no las hubieran ocupado, ¿no? Entonces... no se hubiera formado el ayuntamiento. No, es que es radicalmente distinta la situación. Ahí entiendo que se tendrán que haber vuelto a hacer otras elecciones, ¿o cómo? Bueno, pues desde luego lo que hubiera ocurrido es que se hubiera respetado, en primer lugar, se hubiera respetado la voluntad del pueblo, ¿no? Cosa que yo creo que es fundamental. Claro. ¿Y qué hubiera pasado después? Pues era una situación interesantísima de vivir en España. De ver qué pasaría, ¿no? Ahí a lo mejor hasta el Tribunal Constitucional tendría que decir cosas, ¿no? Yo desde aquí os invito a que realmente os presentéis en ese pueblo y a lo mejor les dais una idea y todo, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor es que no quieren que nadie les represente porque se organizan de forma asamblearia y no lo sabemos. Porque yo no sé la realidad específica de ese pueblo. A lo mejor no quieren alcaldes
Y a lo mejor por eso, tienen Es que forma eso daría para de ver las otro cosas. programa Para entero. otro programa entero. Y Sí, cuando, daría para cuando, otro programa y cuando entero. Alex dice a lo mejor es que tal, yo creo que lo que dice es me encantaría que fuera así, ¿no? Adelante, Alex. Evidentemente es un pueblo pequeño. Yo entiendo que un ayuntamiento en un pueblo muy pequeño pues tiene poco poder regulatorio, al final, me explico, o sea, no tiene grandes medios, no tiene, o sea, los pueblos pequeños ya sabemos que no tienen apenas presupuesto y que prácticamente se trabaja de una forma muy desde la base. Es decir, al alcalde le llamas al timbre, oye, que necesito que me ayudes a hacer no sé qué, o sea, que las cosas son más sencillas en lo local que en el resto de cosas. Yo simplemente la conclusión que quiero dar es que, bueno, simplemente que la gente piense, ¿no? Que realmente que si a quien está votando le representa, ¿no? A mí no me representa ninguno. Entonces, si alguien quiere emancipar, que un representante se emancipe y haga de su capa un sayo, pues que vote. Esa es la conclusión que puedo dar yo. Mi opción es la abstención activa, que no significa otra cosa que hacer las cosas fuera de las instituciones. No rendirse a no hacer nada políticamente hablando, sino ni a sentarse, como dice Miguel, en una esquina, sino a ponerse a trabajar desde abajo, en temas cooperativos, de autogestión y temas que vayan fuera de las manos de las instituciones. Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Miguel, tus conclusiones. Todo lo rápidas que puedas, por favor. Joder, pues decirle a Alex que tenía que votar a la Primavera Europea, porque es que nosotros somos decrecionistas, yo soy cooperativista hasta la médula y no sé, y somos personas activas que venimos de la base. No, en serio, yo respeto la opción de la abstención. Yo creo que está mal asumir que en ese pueblo la gente que no ha votado hubiera votado a escaño en blanco. Yo creo que la gente no ha votado es porque no le interesa la política, porque no ha salido nadie que le represente y el movimiento empieza por pocas personas. No olvidemos eso, que UCD desapareció, eso fue porque salieron opciones nuevas y crecieron. Y el liberalismo y el marxismo no existían antes de 1800. Con lo cual, los movimientos nuevos que empiezan por un par de locos acaban creando cosas. Desde la empresa que más cotiza ahora mismo en el mundo, que empezó en un garaje y no es coña, hasta un movimiento social participativo que deriva en un parlamento mundial ciudadano. ¿Por qué no? Pero para eso hay que mojarse y quedarse en una esquina, ni siquiera como forma de protesta, yo creo que sí lo de algo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Darío, tus conclusiones. Bueno, seré breve. Antes de hacer mi conclusión, quisiera hacer un comentario a Miguel sobre el tema que decía de la participación ciudadana. La educación es importante, pero como bien has dicho, también es importante facilitarla. En ese sentido, nosotros proponemos mecanismos como la democracia líquida, en la cual puedes llegar a modelar la facilidad, comodidad de delegar cada 4 años, con el añadido de que puedes cambiar esa delegación durante la legislatura. Por tanto, tu voto no va a una candidatura para siempre, sino que tú puedes alterar el poder político mientras está la legislatura en marcha. Pero lo importante es no infantilizar a la población. Es decir, no proponerles votaciones porque sean sencillas, sino proponerles porque quieren votarlas. Y bueno, a modo de conclusión, quisiera destacar en que los presentes, incluyendo a Alex, coincidimos en el fondo, pero no en las formas. Y que yo particularmente oigo tambores de confluencia para las municipales, donde es muy probable que se pueda dar frentes comunes que en cada ciudad serán totalmente distintos. Lo que tengo más claro todavía es que debemos seguir presionando a todos los niveles, sin dejar atrás la Unión Europea. Y ahí es donde particularmente los piratas tenemos mucha razón de ser, al ser ya un movimiento internacional en más de 60 países. Así que nosotros, los piratas, tenemos claro que vamos a seguir. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir presionando y usando todas las herramientas a nuestra mano y que las ofreceremos a la ciudadanía siempre. Muy bien, muchas gracias, Darío. Estoy muy de acuerdo contigo en que hay tambores de confluencia y que yo entiendo que estas elecciones europeas
sirven un poco para eso, ¿no? Para medirse un poco todo el mundo las fuerzas que tiene, para establecer un punto de partida. Y como luego no haya confluencia, yo he hecho una amenaza pública en Facebook. Si no hay confluencia de cara a las elecciones generales, me plantearé votar Partido Popular como un voto de castigo a todos los que no han sabido confluir. Aunque a lo mejor me lo planteo en última instancia y acabe votando escaños en blanco, porque a eso de votar PP a lo mejor me da algún tipo de shock. Luis, tus conclusiones. Bueno, pues me has puesto un poco los pelos de punta, pero bueno, yo para concluir, decir que nos pongamos como estas elecciones europeas se van a decidir 54 poltronas para el Parlamento Europeo, así como el año que viene se van a decidir 350 poltronas para los diputados del Congreso. Está en nuestra mano decidir quién va a ocuparlas o qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Yo nosotros entendemos que si nadie te representa, a lo mejor porque no es que no te representen ideas que se ponen encima de la mesa, sino porque no te sientes identificado con las reglas de juego, pues que dejes tu escaño vacío, que no se lo lleven, que lo reserves para ti y de esta forma, pues dar un mensaje muy claro a la clase política. Te voy a dar 10 segundos más, porque hay una cuestión que te quiero plantear. Hay gente que dice, no, pero es que en Europa si se vacía un escaño, en realidad la normativa ya indica que va a correr el escaño, con lo cual acabará siendo del Partido Popular o del PSOE. Bueno, hay muchas habladurías que corren por ahí, ¿no? Nos dicen lo mismo en España, ¿no? En Europa la ley que va a llevar 54 diputados al Parlamento Europeo es la española, es la LOREG y no corre ningún diputado absolutamente, ocurre lo mismo que en la legislación española. Bueno, en cualquier caso, aunque eso fuera así, no creo que fuera un motivo para dejar de votar si lo que quieres es vaciar escaños, porque de todos modos la visibilización de esa protesta quedaría también en cierto modo patente, ¿no? Bien, pues nada, muchísimas gracias a Esteban, que no está, se nos ha caído lamentablemente por cuestiones técnicas. A Miguel, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Darío también, te mando un abrazo. Luis, un abrazo. Y Alex, un abrazote también a ti. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Politeia. Espero que hayáis disfrutado del debate, que se haya aclarado un poco más las reflexiones que podáis tener con respecto a las elecciones y vuestra posición al respecto, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Chao. Gracias. Gracias. Un saludo a todos. Chao. Y a todos.